El Super Nintendo es una consola mágica. Muchos de hecho confirman que es la mejor consola de todos los tiempos por su salto en potencia en comparación a su predecesora, el salto en calidad gráfica y experiencias de juego memorables para grandes y chicos. También hay que considerar la nostalgia. Muchos de ustedes que están suscritos a este canal tienen más o menos la misma edad mía, por lo que asumo que crecieron con experiencias muy similares. Por eso, para esta ocasión quise hacer algo diferente a lo que suelen ver en este canal y compartirles 10 juegos que de alguna manera marcaron mi infancia y me llevaron a ser esta triste persona que soy hoy en día. De verdad es un fracasado. Sin embargo, para que esto sea interesante, no voy a incluir los juegos que suelen aparecer en estas listas. El Super Nintendo, como les dije, es una consola gloriosa con muchísimos juegos geniales, el Terranigma, el Final Fantasy 3 y el Donkey Kong Country, pero esas son maravillas que ya he cubierto en este canal. Por lo mismo, voy a abstenerme de incluir esas joyas, el Super Metroid, el Link to the Past, el Yoshi's Island, el Chrono Trigger y toda esa larga lista de etcétera. Primero, porque pretendo hablar de esos juegos de manera profunda en un futuro no muy lejano. Y segundo, para que la lista sea un poco más impredecible, variada e interesante. Lo que voy a hacer será contarles mis experiencias personales con estos juegos de Super Nintendo que hoy quizás pasan algo desapercibidos sin necesariamente ponerlos en un ranking de mejor a peor. Así que si les interesa escuchar vivencias de este viejujo, los invito a que se queden acá en este video y que consideren también suscribirse a este canal. Así que vamos a ello. Hace un par de semanas anduve visitando unas tiendas retro de videojuegos para ver si lograba aumentar mi colección. Y lo que más me ayuda en esas instancias en las que tengo que buscar direcciones en lugares que no frecuento es Seily. Seily es una sim electrónica que te permite estar conectado independiente del lugar del mundo en el que te encuentres. Solo eliges el lugar que vas a visitar, los días que pretendes usarlo y la cantidad de datos que más se ajusten a tu itinerario. Olvídense de tener que pagar costosos planes de roaming o de tener que depender de redes públicas que muchas veces son inseguras. Con Seily solo lo instalan antes de viajar y lo activan al llegar a destino. Así de simple. Para descargar Seily, disponible en Android y iOS, lo único que tienen que hacer es pinchar el enlace que les dejé en el comentario fijado y así tendrán un 15% de descuento. O si prefieren, pueden simplemente ingresar a Seily y utilizar mi código videojuegosqls. Muchas gracias a Seily por su patrocinio y continuamos con el video. Me gustaría comenzar hablando de La Máscara, porque la verdad siento que es un juego que no se lleva el reconocimiento que merece. Para empezar, tengo que admitir que cuando chico yo rayaba con La Máscara. Fue una de las primeras películas que vi en el cine, por lo que tengo recuerdos vivos de haberme estado riendo a carcajadas junto con los adultos, algo que para un niño de 7 años no es menor. Recuerdo incluso haberme imaginado instancias en las que me encontraba una máscara y me imaginaba todas las aventuras que tendría si tuviese un artefacto como ese en mi poder. Incluso me ponía a imaginar la existencia de juguetes basados en la película. Recuerdo haber escrito cartas a las empresas de juguetes que mi mamá supuestamente enviaba con diseños de juguetes como una limusina que se agrandaba como la de la película y un montón de tonteras más que un niño imaginaba. Y claramente no fui el único, ya que la serie luego sería transformada en una serie animada con su propia línea de juguetes. Una línea de juguetes no tan interesantes como los que se me habían ocurrido a mí, debo decir. Y un videojuego de Super Nintendo lanzado en 1995 basado no en la serie, sino en la película de Jim Carrey. Lo primero que destaco de La Máscara es la versatilidad de movimientos que tiene el personaje de Super Nintendo. Puedes correr súper rápido, puedes hacerte torbellino como el demonio de Tasmania, la bocina esa que mete ruido, el martillo, incluso la cantidad absurda de pistolas de una de las escenas finales. Por lo mismo, el movimiento del personaje es súper rico, tiene una cualidad caricaturesca súper entretenida de replicar y lo mejor es que todos estos movimientos formaron parte de la película, por lo que son coherentes con el personaje mismo. Este deslizamiento del Smoking es muy satisfactorio de hacer y mejor aún considerando que es un ataque. Para equilibrar el juego, a modo de que no puedas abusar de estos movimientos poderosos, implementaron este contador que ven en la esquina inferior izquierda. Y ese número viene siendo un conteo de municiones si se quiere, y se va gastando con cada movimiento especial que hagas como el super salto, el martillo y el torbellino. Los movimientos normales, como el deslizamiento y el combo, no gastan nada. Los niveles también son sumamente variados y son sorprendentemente grandes para ser un juego basado en una comedia de los 90.
El juego no es demasiado largo, solo 7 niveles, por lo que no hay maneras de guardar la partida ni contraseña. Pero los niveles tienen una buena cantidad de salidas secretas e ítems escondidos. Una de las maneras en las que Stanley se desplaza es mediante estos tubos o ventilaciones, y si tienes un buen ojo puedes obtener vidas extra necesarias para cuando hayas avanzado más en el juego. Y también puedes encontrar un Milo que sube tu capacidad máxima de municiones en 50 para que tengas más oportunidad de hacer daño a los jefes que más adelante tienen ataques muy raros de esquivar y hacen mucho daño. Como es un juego basado en una película no necesariamente cargada a la acción, algunos niveles no tienen mucho que ver con la película. O sea, la cárcel entiendo por qué está, pero la alcantarilla da lo mismo. Es algo esperable de un juego de esta era y esos niveles siguen siendo muy entretenidos, aunque el jefe de la cárcel debo decir que me sacó la mierda muchas veces. Otra cosa que tengo que destacar es la música del juego. De verdad, un juego licenciado de una película no tiene por qué ser tan memorable como es este juego. Solo échenle una oreja a este temazo. La Máscara es un muy buen juego basado en una muy buena película, que vas a disfrutar incluso más si eres fan como yo. Y siento que si alguna vez lo jugaste cuando niño, no te vas a arrepentir de volver a visitarlo a pesar de lo difícil que puede ser encontrar los Milos. Pasemos al siguiente juego. Me faltarían dedos para contar las tardes en las que me pasé jugando NBA Jam solo o con amigos. Es así de enviciante. Conste que no tengo idea ni me considero seguidor del deporte, por si acaso. Obviamente recuerdo a los Chicago Bulls, a Scottie Pippen, a Michael Jordan, obvio, pero les mentiría si les dijera que soy un conocedor del baloncesto. Aún así, NBA Jam tiene un modo de juego súper simple, 2 contra 2, pero lo que lo hace memorable son las jugadas especiales que puedes lograr con tus jugadores, sumados a los gritos de los comentadores. Pasa que a medida vas jugando bien, empiezas a arder y empiezas a lanzar pelotas con fuego ante el grito atónito del público. Otra cosa que lo diferencia de los juegos actuales, siento yo, es la cantidad de secretos que el juego tiene. Puedes desbloquear a Bill Clinton, puedes desbloquear al príncipe del rap. Y algún compañero de curso alguna vez me habló de unos dinosaurios, pero parece que ese solo salía en la Tournament Edition, una versión que es algo más completa del juego, pero no sé, eso nunca lo vi. Parte de lo bonito de estos juegos eran los rumores y las mentiras que giraban alrededor del mismo y cómo uno podía disfrutarlo a pesar de no cachar nada de básquetbol. Ahora, si NBA Jam sigue siendo recomendable hoy en día, no estoy muy seguro. Probablemente hay muchas mejores opciones para personas que realmente sean fans del baloncesto, pero en los 90 habían pocas cosas más atrapantes que unos partidos de NBA Jam con tus amigos diciendo rebound cada vez que fallaba un tiro o celebrando los puntos como si de verdad fueses un jugador de la NBA, y esa música entre tiempo, bueno, era magistral. Pasemos al siguiente juego. Me costó mucho volver a encontrar este juego. Contexto: por allá por el año 96 vivía con mi primo y un amigo de él le prestó un juego llamado Nitropunks Might Heads. Así, Nitropunkies, cabezas fuertes, no sé. Para mi primo el título no decía mucho, menos el cartucho, que en esos años uno pensaba que era pirata cuando en realidad era un cartucho de Super Famicom. Pero el juego, curiosamente, era muy original. En aquellos años no te podría haber dicho de qué iba la trama, pero sí puedo decir que el juego giraba alrededor de un gato que se hacía diferentes peinados, y esos peinados eran los power-ups o los ataques. El spray te daba este jopo que te permitía pegarte al techo y llegar a lugares nuevos. La máquina te daba este moicano que podías lanzar para luego usar de trampolín y como boomerang. La encrespadora te otorgaba estos rulos para poder saltar muy alto, y esta planta llama unas mariposas que te hacen una trenza que puedes usar como látigo. Años más tarde, y por cosas del destino, un niño del barrio me prestó un juego llamado Rocky Rodent, y vaya mi sorpresa al descubrir que era exactamente este Nitropunks Might Heads. No era un gato. Might Heads o cabezas potentes, yo siento que suena mucho mejor nombre que Rocky el roedor, pero ¿quién soy yo para cuestionar la localización de un juego tan extraño como este? Un juego cuya historia habla de este personaje que solo quiere comer al punto en que está dispuesto a rescatar a una mujer de las garras de la mafia con tal de poder comer gratis y para siempre. Rocky Rodent es un juego más difícil que la mierda.
Hay muchos secretos y rutas secretas por las cuales optar, jefes que hacen mucho daño y secciones plataformeras que no son aptas para cualquiera. De hecho, las secciones que requieren la trenza, recuerdo que son lejos de las experiencias más difíciles que he vivido en Super Nintendo. Además, en muchos niveles los power-ups son aleatorios, haciéndote todo más difícil. Perdí la cuenta de la cantidad de veces en que esperaba poder tener, no sé, un moicano para en lugar de eso obtener el spray, por lo que habían ciertas partes que se me bloqueaban porque no tenía el peinado necesario para poder seguir avanzando por donde yo quería. ¿Para qué hablar de todas las veces que pierdes el power-up y tienes que limitarte a saltar encima de enemigos o matarte? Difícil, muy difícil. Aún así me parece que Nitro Punks, Rocky Rodent, es un juego interesante, perfecto como para tomar y jugar en sesiones cortas. Además el arte, la historia y los conceptos son súper originales. Así que pasemos a hablar de otro juego. ¿Sabían ustedes que el creador de Resident Evil, Shinji Mikami, antes hizo juegos como Goof Troop? Si no lo sabían, se los cuento, porque es un juego muy ridículamente bueno. Actualmente no es para nada extraño encontrar juegos hechos para ser jugados entre dos personas, el It Takes Two, el Unravel 2, etc. Goof Troop es eso antes de esa tendencia. Tomas el papel de Goofy y Max y tienes que superar 5 niveles que van escalando en dificultad. A pesar de que Goof Troop se puede jugar en solitario, la verdad es que donde más se disfruta es en compañía de un amigo, decidiendo cómo resolver puzzles, cómo interceptar el paso de los enemigos, peleando por quién se queda con la mejor arma o quién recoge los rubíes. Es interesante porque se dejan ver cosas que luego se integrarían en Resident Evil. Encontrar llaves para abrir puertas, conectar caminos para avanzar, empujar bloques para abrirte camino y decidir qué cosas tomar y cuáles dejar atrás. Sé que no es tan simple como decir pónganse a jugarlo ahora mismo con algún ser querido, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Son 2 horitas de entretención que van a disfrutar y al mismo tiempo es la única crítica que tengo hacia el juego. Los 5 niveles que conforman Goof Troop se hacen muy cortos. A ver si considerando que hoy en día propiedades de Disney están volviendo a plataformas actuales, quizás podamos ver el regreso de Goof Troop. Batman Returns es mi película favorita de Batman, de todas. No la de Christopher Nolan, no la del Pattinson, no la animada del Retorno del Caballero Oscuro. Ya bueno, quizás es así. Pero Batman Returns en Super Nintendo es un beat'em up totalmente memorable basado en esa gloriosa película de Tim Burton. En lo que respecta a gameplay, claramente hoy no es nada impresionante, sobre todo considerando la gran cantidad de beat'em ups que han surgido basados en propiedades noventeras. Pero Batman Returns tiene una estética madura y oscura que no era tan común en el Super Nintendo. Además puedes tomar un enemigo y lanzarlo hacia la vitrina de una tienda rompiendo el vidrio, puedes tomar a 2 enemigos y hacerles chocar las cabezas, o usar un tubo de ensayo para eliminar a todos y dejarte de tonteras. Los niveles son variados y pertinentes a los que vimos en la película, incluyendo un nivel a bordo del Batimóvil. Y los enemigos son desafiantes, de hecho los jefes son bastante difíciles, al punto en que nunca he podido terminar este juego sin antes meterme a las opciones y subirme la cantidad de vidas con las que uno empieza, algo que no solo me ha pasado con este juego. Ahora, si tuviera que quejarme de algo, sería de las decisiones arbitrarias que toma el juego respecto al gameplay. Y es que hay fases donde el juego te obliga a jugar de una manera que no hace mucho sentido, siento yo, y que tampoco se explica narrativamente. El primer nivel, por ejemplo, vas, poniendo patadas voladoras, combos, ataques especiales que te hacen daño a ti, incluso de lo potentes que son, solo para pasar al siguiente nivel donde solo puedes lanzar batarangs a distancia y colgarte con el gancho, sin poder usar el arsenal de golpes que normalmente tienes a tu disposición, y no entiendo por qué. Para la pelea contra el pingüino más adelante, por ejemplo, lo entiendo, ya que es un personaje que anda en el aire, el cual no tiene real oportunidad de atacar cuerpo a cuerpo. Pero siento que no habría sido difícil implementar estos batarangs como un arma secundaria y que tú como jugador descubrieras qué es lo que te conviene más a la hora de enfrentarte a algún enemigo específico, en lugar de nerfear el movimiento del murciélago en ocasiones predeterminadas porque sí. Incluso el Batman de Nintendo incluye esta opción de poder alternar entre diferentes armas. No veo por qué aquí no se podría haber hecho algo similar. Aún así, Batman Returns es un beat'em up desafiante, rebosante de atmósfera y muy entretenido de jugar, incluso al día de hoy, más si eres fan de la película de Tim Burton. Lo interesante del catálogo de Super Nintendo es lo sumamente variado que era. Intercambiar juegos con amigos en el barrio era casi similar a intercambiar láminas de un álbum. Estaba el juego que todos tenían, el juego que intercambiaban por 2 juegos porque era muy bueno y el juego que nadie sabía que existía. Pokémon Rocky 2 era uno de esos juegos para mí.
Un tierno shooter donde puedes controlar a Pocky, a Rocky o a uno de sus otros amigos. Tenías el ataque normal, que consistía en disparar en 8 direcciones, la oportunidad de lanzar a tu compañero hacia un enemigo para crear un ataque más potente. Existen power-ups que hacen que tus municiones, bueno, cartas en este caso, aumenten potencia y tamaño. Hay cofres con más power-ups y dinero que después puedes usar en la tienda. Y los distintos compañeros que puedes desbloquear en el camino tienen diferentes habilidades. Yo suelo usar a esta ninja, ya que ella puede abrir cofres sin necesidad de haber encontrado una llave antes, o comprarlas, que son carísimas. Y abrir todos los cofres en los primeros niveles es súper útil para ir acumulando dinero y mejoras para los niveles posteriores que se van haciendo más difíciles. Bueno, no. Si hay algo que tiene Pokémon Rocky 2 es que no es muy difícil, tampoco es muy extenso. Con solo 8 niveles es probable que el juego lo termines en 1 hora y media como mucho. Sí, el juego es sumamente rejugable, tiene ese factor de pick up and play que lo hace muy disfrutable como para viajes en bus o para sesiones cortas de juego. Y si tienes un amigo con quien jugarlo, mejor aún. Me gustaría hablar del primer Pokémon Rocky, pero ese juego lo jugué mucho después de mi infancia, que es el tema de este video, pero también lo recomiendo, aunque no tanto como el 2. Hay un dato bien curioso sobre este juego de Natsume, y es que como salió casi al final del ciclo del Super Nintendo, no fueron muchas las copias las que se hicieron, por lo que solo el cartucho de este juego ronda los $700 en eBay. Bueno, qué rabia, porque yo lo tuve. Gracias, mamá, por botarme mis cosas. Oye, y otra cosa, hace poco salió una secuela de este juego, Pokémon Rocky Reshrined, que viene siendo una secuela directa de este Pokémon Rocky 2, disponible en plataformas actuales. El problema es que es más difícil que la mierda, al punto en que a veces parece un bullet hell de tantos proyectiles que te lanzan al mismo tiempo. Pokémon Rocky 2 tiene momentos que se podrían considerar desafiantes, pero bueno, mira, este es el primer nivel del nuevo, juzguen ustedes. Siguiendo con los disparos, ¿por qué no hablar del título más icónico de Super Nintendo, que viene siendo Contra 3 The Alien Wars? Ya, sé que no iba a hablar de los juegos icónicos de Super Nintendo, pero permítanme este que sea, por favor, porque Contra 3 es una joya, simplemente una joya. A mí en lo personal me voló la cabeza. Pasé del primer Contra de Nintendo, ese bien difícil y que bebe mucho de Alien, al Contra 3 de Super Nintendo, ese bien difícil y que bebe mucho de Alien también. Nunca supe de la existencia del Super C hasta ya viejo, así que para mí el Contra Hardcore de Sega era el segundo. Pobre ignorante. Pero Contra 3 es una experiencia única, irreplicable hoy en día, donde las gráficas son tan geniales en comparación a mi época. Donde veía a estos aviones lanzar bombas y bueno, la revelación de esta tortuga con esa música, que qué maravilla. Hay algo que debo decir que no me gusta de Contra 3 y son estos niveles con vista cenital. La manera de controlar al personaje es incómodo porque tienes que girarlo con el R y solo puedes superar el nivel una vez que eliminaste todas las guaridas enemigas. Pasa que mucho te hace daño, hay minas en el suelo, hay alienígenas que te disparan por lo que tienes que agacharte con el botón que normalmente es para saltar, caminos que se derrumban una vez los pisas y una vez destruidas todas las guaridas te enfrentas a esta cosa que no sé qué es. Ah, pero podía hacer esto. Contra 3 tiene 6 niveles y 2 de ellos son estos cenitales, con el quinto siendo derechamente un mal nivel a mi parecer. O sea, no solo tienes esta misma tontera de destruir guaridas, pero además es feo el terreno y te puedes mover de un lado a otro y hay remolinos que te hacen girar causando un mareo inmediato. Bueno, párate acá y haz esto de nuevo, bueno, vaya a vomitar. Lo bueno es que los niveles que no son estos son simplemente épicos. El primero ya no tanto, es la introducción, pero el nivel 3 eleva el concepto de una manera brutal. Colgarte en el aire asesinando alienígenas, escalar un edificio mientras destruyes una nave, un platillo volador, unos androides, el jefe siendo este robot gigante que me recuerda un poco al Terminator. Y la música, insisto, ya si la música del nivel es épica, la música del jefe transmite terror incluso. Y mira, incluso aquí, ya digamos que esto es lo mejor de Contra 3, ya sería un juego sumamente memorable. Pero el cuarto nivel es una puta locura. Me atrevería a decir que en lo que respecta a shooters, o bueno, run and gun, como se les llama a estos juegos, es el nivel más ambicioso y memorable del género, punto. El nivel comienza a bordo de una moto voladora con una música frenética y después de destruir a muchos enemigos y naves espaciales, te tienes que colgar de un misil de un helicóptero para eliminar a otro enemigo que, bueno, nunca he sabido qué es. Y ya por si eso fuera poco, después
ese misil te dispara hacia la nave que ya habías empezado a destruir y tienes que colgarte entre misiles solo para poder destruirla, weón. Qué fascinante, qué adrenalínico. Cuando yo era chico, 6, 7 años, jugaba Contra 3 en fácil, porque claro, no me daba la habilidad para pasarlo. Y este jefe es muy distinto. En fácil no tiene ese campo de fuerza, tampoco te dispara esos rayos aleatorios. Cuando quise pasarlo bien, años después, onda en normal, me llegué a recagar con la diferencia. Peor aún en Hard. De hecho, no puedes ver el verdadero final del juego si no juegas el juego en Hard, donde el jefe final tiene una forma extra. E igual, eso es algo decepcionante, siento. Sobre todo considerando que mucho del nivel final de Contra 3 se parece al nivel final del primer Contra. Incluso reciclan jefes y mini jefes al punto en que esto parece remake. Aún así, Contra 3 es una joya de juego por su jugabilidad, su música y su brutal dificultad. Son solo 6 niveles, pero terminarlo, sobre todo en Hard, te va a tomar un buen tiempo. Hay algo que muchos juegos de esta época y consola tienen en común, y es que son experiencias cortas, pero sumamente frenéticas. Una de ellas siendo por supuesto Buster Bust Loose, que a partir de ahora vamos a llamar Tiny Toons porque es más fácil de decir. Cada nivel de este juego se siente como un capítulo diferente de Tiny Toons, y son capítulos sumamente diferentes entre sí, con distintos personajes, enemigos y temáticas. El primer nivel, la escuela Acme, introduce exactamente lo que hace de este juego una experiencia tan rica y memorable, y ese es el movimiento de Buster. Hay partes del nivel que debes pasar corriendo a toda velocidad y estos son los momentos en que el juego brilla. El movimiento de Buster por sí solo es limitado, solo tiene un ataque, pero al correr pasas a ser invencible de cierta manera, donde puedes tirarte hacia el piso, subir murallas y hacer saltos largos. Creo que el momento donde más se disfruta la agilidad del personaje es en el segundo nivel, el del viejo oeste, porque este nivel comienza relajado al punto en que solo tienes que saltar la cuerda para poder avanzar, pero ya al subirte al tren tienes que calcular bien las distancias, los saltos y procurar agarrar siempre las estatuas que te permiten seguir corriendo. Hay momentos plataformeros bien complejos como este en el que tienes que ir saltando entre ladrillos y la parte final, donde saltas al espacio para luego caer al inicio del tren donde cambia la música y ahora el scroll es más lento, me voló la mente cuando tenía 6 años. Entre medio de cada nivel puedes optar a un minijuego como un bingo, un racquetball y esta rareza de tratar de elegir un personaje que pese más que el de tu oponente. El que más me gustaba, sin embargo, era el de las Babs, donde tenías que encontrar a tus amigos y tratar de arrancar de la Elmira, y justo era el que nunca me salía. El juego de Tiny Toons era un juego bastante original. El nivel del viejo oeste, el de la mansión embrujada, se podrían considerar clichés, pero había uno bien original de un pinball en el cielo que luego pasaba a ser encima de un dirigible y después tenías que arrancar de eso. Y había un nivel que era un partido de fútbol americano, que cuando chico lo pasaba de pura suerte porque nunca he sabido bien las reglas de ese deporte. Lo mejor de todo es que el nivel final estaba inspirado en Star Wars. El problema de este juego es que, tal como otros de esta lista, es bastante corto. Si ya te lo sabes bien, te lo puedes terminar en 1 hora. Pero esa es una buena opción si es que estás buscando una sesión de juego corta y relajante. Hablando de Star Wars, asumo que todo aquel que tuvo un Super Nintendo alguna vez jugó algún juego de Star Wars. Existían 3, basados en las 3 películas, y los 3 siendo muy buenos, pero al igual que en las películas, el mejor es el basado en el Imperio Contraataca. El puro primer nivel, que era esta batalla de Hoth, gráficamente ya se veía increíble. Y después de esto pasábamos a controlar a Luke Skywalker, quien tenía un movimiento con la espada que podías spamear y pasar el nivel de una manera muy entretenida. La verdad yo me quedo corto con lo impresionante que era este juego gráficamente, al menos en aquellos años. Puedes ir a bordo de un Tauntaun, puedes enfrentarte a jefes gigantes. Insisto, me quedo corto. Por si esto fuera poco, hay niveles en los que puedes controlar a Han Solo con su pistola de plasma o a Chewbacca con su subfusil o no sé qué mierda era. Puedes pilotar el halcón milenario también, ¿no? Es una locura. Hay un problema con el juego, sí, y es que lo recordaba considerablemente más largo de lo que realmente es. Recuerdo que el primero de Star Wars era el más difícil porque Luke aún no era adepto con la espada láser, y recuerdo que el juego del Retorno del Jedi era más simple dado que a esta altura podías usar la fuerza a destajo. Pero el Imperio Contraataca era el más equilibrado y el más largo. Pero la verdad es que es el más equilibrado, pero no necesariamente largo. Es solo que la variedad de personajes jugables, la variedad de niveles a los que puedes ir y los enemigos, y sobre todo el enfrentamiento final con Darth Vader, dan esa impresión de ser un juego mucho más extenso y gigante de lo que es.
pero aún así es una experiencia fascinante, incluso si no eres fan de Star Wars. Hoy en día quizás es más asequible jugar el remaster del Jedi Power Battles, un juego originalmente de PlayStation que bebe mucho de estos juegos de Super Nintendo, pero si tienen la posibilidad de revisitar Super Imperio Contraataca o experimentarlo por primera vez incluso, no creo que se vayan a arrepentir. Del último juego del que voy a hablar ahora es el de Aladino, y sí, es curioso hablar de esta versión porque todos mantienen de manera casi unánime que la versión de Sega Genesis es infinitamente mejor. Yo lamentablemente nunca he podido terminar ese juego ya que no conocía a demasiadas personas que tuvieran Sega Genesis en aquellos años. Pero la experiencia de Aladdin en Super Nintendo igual era una muy grata. Solo el movimiento del personaje hace que jugarlo se sienta muy atrapante. Asumo que donde anda descalzo usa sus manos para evitar cosas puntiagudas y calientes, por lo que siempre sentí que Aladdin era un desafío técnico importante, sin jamás llegar al nivel de otros juegos de Disney como el Rey León o el Toy Story, recordados hoy por su brutal dificultad. Quizás eché de menos un poco más de variedad en el gameplay. Recuerdo un nivel donde vas arrancando de la lava en la alfombra voladora que me dio más de un problema, así como este nivel que, es calcado un nivel del Príncipe de Persia, pero son las únicas instancias en las que el juego hace algo que se podría considerar diferente. Aún así es un juego muy divertido, donde vas a estar rebotando y colgándote de cosas y planeando. Si eres fan de la película, por ejemplo, yo creo que vas a disfrutar mucho el nivel de un mundo ideal, que en realidad se siente como un bonus, como una cinemática, un interludio, pero también se siente como una celebración. Y si este juego lo disfruté tanto, no hay a la hora de experimentar por completo el de Sega Genesis, porque la verdad no sé cómo pueden superar este de Super Nintendo. Bueno, ustedes me lo dirán. Y esa ha sido mi lista de 10 juegos subvalorados quizás de la Super Nintendo. Conste que, como les dije, el Super Nintendo es una consola mágica con muchísimos juegos que valen la pena revisitar. Yo mismo no descarto más adelante hablar de más juegos que quizás actualmente pasan desapercibidos, pero lo interesante es que quizás todos crecimos expuestos a juegos totalmente diferentes debido a condiciones geográficas o monetarias. Obviamente cuéntenme en los comentarios qué otros juegos de Super Nintendo para ustedes han pasado desapercibidos. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos pronto con más. Muchas gracias por estar acá hasta el final. Chao, chao.